No todas las historias de terror nacen de la imaginación. Algunas tienen su origen en hechos reales, en sucesos que quedaron registrados en la memoria de un pueblo y que, con el paso del tiempo, dieron vida a una de las leyendas más inquietantes del norte de México, con el crimen de una pareja de campesinos en un pozo. Se dice que quienes se acercan a este pozo, especialmente al caer la noche, pueden escuchar el inquietante sonido de cadenas arrastrándose desde las profundidades, como si algo o alguien intentara salir. ¿Se trata solo de una antigua leyenda creada para asustar a los curiosos, o existe una verdad oculta detrás de estos escalofriantes relatos? Esta historia ocurre en 1910 en México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, específicamente el municipio de Tecate, en el estado de Baja California. A principios del siglo XX, alrededor de 1910, la vida en Tecate era muy distinta a la actual. Las familias vivían principalmente de la agricultura y de la crianza de ganado. Las casas eran construidas con adobe y madera, mientras que los pozos de agua representaban uno de los bienes más valiosos de cualquier propiedad. Sin ellos era prácticamente imposible sobrevivir en una región donde el agua era escasa. En aquella época, México atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia. El país comenzaba a vivir la Revolución Mexicana, un conflicto armado que cambiaría el destino de la nación. En muchas regiones reinaba la incertidumbre. Bandas de delincuentes, desertores y grupos armados recorrían los caminos aprovechando el caos para cometer robos y asaltos. Las personas que habitaban los ranchos cercanos a Tecate conocían perfectamente ese peligro. Sin embargo, una pareja de campesinos, presos de la soledad e ingenuidad, decidieron ignorar los peligros de acoger a personas desconocidas. El matrimonio de campesinos vivía en un pequeño rancho apartado de los demás poblados. Eran una pareja sin hijos. El señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. Su propiedad contaba con animales, una pequeña vivienda y un profundo pozo del que obtenían el agua necesaria para sobrevivir. Los vecinos describían al matrimonio como personas trabajadoras y tranquilas. Vivían alejados de los conflictos y de la violencia que comenzaba a extenderse por el país. Su rutina era sencilla: cuidar los cultivos durante el día, atender a los animales y descansar al caer la noche. Pero la tranquilidad duraría poco. Una tarde, cuando el hombre estaba trabajando su parcela, vio a lo lejos unos forasteros. Nunca los había visto por esas tierras en las que solamente vivían él y su mujer. Aquellos hombres parecían muy amistosos y se veían sucios y cansados, como si hubieran realizado un viaje muy largo. El hombre comenzó a platicar con ellos para saber sus intenciones y estos le pidieron un poco de agua para beber. Entonces les dijo que en su casa tenía un pozo de agua, que si no tenían prisa con gusto les invitaría a beber a su casa. Los hombres con gusto aceptaron y el campesino, siempre solitario y con ganas de saber un poco de lo que sucedía en todo el país, pues nadie pasaba regularmente por su propiedad, los invitó a pasar a su casa a tomar agua y les ofreció comida al verlos hambrientos. Aquellos hombres le agradecieron y comieron como si nunca lo hubieran hecho. Platicaron que se dirigían a Tijuana, a lo cual el hombre les comentó que todavía les faltaba mucho para su recorrido. Platicaron hasta altas horas de la noche y el campesino no veía intenciones de que los hombres quisieran abandonar su propiedad. Aún se veían cansados. Su mujer les ofreció un sitio para dormir en su casa y estos aceptaron de buen grado. Nadie sospechó que aquellos hombres ocultaban otras intenciones. Con el paso de las horas, el ambiente comenzó a cambiar. Los visitantes hablaban poco entre ellos y observaban cada rincón del rancho. Parecían interesados en algo más que un simple lugar donde dormir. Los viajeros esperaron a que el matrimonio estuviera completamente dormido antes de atacar y en la madrugada un grito desgarrador se escuchó hasta el pueblo más cercano. Nadie sabía que aquellos hombres eran saqueadores y bandoleros, y que al descubrir que los dueños guardaban algunos ahorros obtenidos tras años de trabajo, no dudaron en atacar a la pareja.
Se dice que aquellos hombres, después de saquear la casa del matrimonio, violaron a la mujer del campesino y éste por defenderla sufrió un castigo mucho peor. Los agresores utilizaron unas pesadas cadenas para inmovilizar al campesino, evitando que pudiera escapar o pedir ayuda, para posteriormente cortarle la lengua y quitarle los ojos. Tras varias horas de tortura, los delincuentes se acercaron al pozo de la casa y arrojaron al campesino, aún moribundo, hasta el fondo, donde encontró la muerte. Al llegar el amanecer, los asesinos emprendieron viaje y jamás se volvió a saber de ellos. Varios días después, el cadáver del campesino fue encontrado por amigos de la familia, los cuales solían visitarlos cada cierto tiempo. Respecto a la esposa existen distintas versiones. Algunos aseguran que también fue asesinada aquella misma noche. Otros afirman que desapareció sin dejar rastro y que jamás volvió a ser vista. Incluso algunos pensaban que logró escapar y que nunca reveló públicamente lo sucedido por miedo a los responsables. Sin sospechosos, sin justicia y sin respuestas, el crimen comenzó a perderse entre los recuerdos de los habitantes de Tecate. Sin embargo, el viejo pozo nunca volvió a ser el mismo. Los habitantes de los ranchos cercanos empezaron a evitar el lugar después del anochecer. Al principio no fue por miedo a fantasmas, sino por respeto. En las comunidades rurales existía la creencia de que los sitios donde ocurría una muerte violenta conservaban una especie de energía capaz de perturbar a quienes permanecían allí demasiado tiempo. Las primeras historias comenzaron de manera discreta. Un arriero que cruzaba el camino aseguró haber escuchado un ruido metálico proveniente del pozo. Pensó que alguien intentaba sacar agua durante la noche. Pero al acercarse, descubrió que no había nadie. Días después, otro viajero relató una experiencia similar. Mientras descansaba con sus animales cerca del antiguo rancho, escuchó el sonido de cadenas golpeando contra la piedra. Creyó que algún caballo se había soltado. Sin embargo, al revisar el lugar encontró a todos los animales tranquilos. El ruido continuó durante algunos segundos y luego desapareció por completo. Aquellos relatos comenzaron a repetirse una y otra vez. Lo curioso era que casi todos coincidían en el mismo detalle. No se trataba de un sonido cualquiera. Quienes afirmaban haberlo escuchado describían el lento arrastrar de unas pesadas cadenas, como si alguien caminara con enorme dificultad alrededor del pozo. Al principio, los vecinos buscaron explicaciones racionales. Pero ninguna explicación convencía del todo. El fenómeno parecía repetirse únicamente durante determinadas noches. Y siempre alrededor del mismo sitio. Con el paso de los años comenzaron a surgir relatos mucho más inquietantes. Algunos campesinos aseguraban haber visto una figura masculina caminando lentamente cerca del pozo. La describían como un hombre vestido con ropa de trabajo propia de principios del siglo XX. Nunca levantaba la vista. Nunca hablaba. Simplemente avanzaba con dificultad mientras un sonido metálico parecía seguir cada uno de sus pasos. Cuando alguien intentaba acercarse, la figura desaparecía. Otras personas afirmaban algo distinto. Decían haber escuchado una voz que parecía pedir ayuda desde el interior del pozo. No todos entendían las palabras. Algunos solo distinguían un lamento. Otros aseguraban escuchar el nombre de una mujer pronunciado entre susurros. Con el tiempo, estas historias comenzaron a mezclarse. Algunos habitantes llegaron a creer que el espíritu del campesino seguía buscando a su esposa. Conforme la leyenda crecía, también aumentaba el temor. A mediados del siglo XX, la leyenda ya era conocida en buena parte de Baja California. Los viajeros que llegaban a Tecate preguntaban por el famoso Pozo de las Cadenas. Los habitantes más ancianos relataban la historia alrededor de las fogatas, mientras los más jóvenes escuchaban en silencio. Con los años, investigadores del folclore mexicano comenzaron a recopilar este tipo de relatos como parte del patrimonio oral de la región.
Su interés no era demostrar la existencia de fenómenos paranormales, sino preservar las historias que durante décadas habían formado parte de la identidad cultural de Tecate.